4:57 de la mañana del 1 de diciembre del 2022, Día Mundial del SIDA, Día Mundial de una enfermedad que se volvió un negocio. No sé si ustedes saben la historia del SIDA. Los invito para que vayan o en Google escriban Revista Prevenir Doctrinal, SIDA y la Biblia. Y tenemos un escrito ahí acerca de la historia del SIDA y de cuál es la única cosa que podemos hacer contra el SIDA. No es el condón, como están enseñando hoy día que el condón previene el SIDA, no es cierto. Están enseñando otras cosas, pero la Biblia nos dice que es el verdadero matrimonio con una sola pareja sexual en la vida. ¿Qué bien haríamos si nosotros los seres humanos pusiésemos atención a las palabras de Dios y dejar a un lado la promiscuidad y tener una sola pareja sexual de por vida? Amén. Yadira, el micrófono. Entonces, hoy Día Mundial del SIDA, usted se va a dar cuenta que van a hablar de millones de infectados, casi el doble de la gente que vive en nuestro país, Colombia, y van a decir, no, pero ya el SIDA no es una enfermedad mortal. ¿Cómo? Sigue siendo una enfermedad mortal, solo que lo mantienen vivos con retrovirales y que hay gente que tiene que tomar un cóctel de 32 pastillas al día, es otra cosa. Eso no es vida. El condón no protege tu corazón. Eso está bueno, mi hermana Ana. Y aunque hay retrovirales y las personas logran vivir 10, 20, 30 años más, tarde o temprano el SIDA terminará ganándole la guerra, porque no va a haber químico, no va a haber fármaco que les ayude contra esa enfermedad. Mejor es la santidad y casarse en lugar de estarse quemando. 4:59 de la mañana, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor, bienvenidos todos en este bello día. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Los invitamos pues a agregarnos en las diferentes redes sociales. En Facebook, David Benco Zafra, y en YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral. También tenemos un Instagram, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, casi no lo vemos. Mucha atención. Primer libro de Samuel, capítulo 14, video número 3. Hoy es la parte número 3 de este capítulo, donde comenzamos a darnos cuenta que hay una guerra desde el capítulo 13 entre los filisteos e Israel, ¿cierto? Y que Saúl viene cometiendo errores, el rey Saúl viene cometiendo graves errores, usurpar funciones, hacer lo que no tiene que hacer. Por eso una de las cosas que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, el último versículo, no sé si es el 40, dice, hágase todo con orden y decencia. Dios es un Dios de orden. No podemos vivir desordenados. No podemos hacer las cosas, y venimos eso aprendiéndolo de Jueces, haciendo las cosas como nos parece. Tenemos que hacer las cosas según el orden que Dios dio. Es más, hablando de orden, Dios cambió el orden. En lugar del orden de Aarón, lo puso en el nuevo pacto como el orden del sacerdocio de Melquisedec. Mire, era tan desordenado que él era afanado, se iba a hacer cosas que no debía. Y nos damos cuenta aquí en el capítulo 14 que Jonatán
empezó a conseguir la victoria. Saúl era tan desordenado que no se había dado cuenta, o no sé si él lo sabía, pero el pueblo no tenía espadas, no había armas. Tenían eran las herramientas del campo e iban a pelear contra un ejército que sí tenía carros, que tenía caballos, que era numeroso, y él no se había percatado de esto. Ayer estuvimos estudiando en la clase pasada que Jonathan le dice al paje de armas: caminemos a ver el poder de Dios, ¿qué puede hacer Dios? A él no le interesa si son pocos o muchos, él no necesita de mucha gente. Y comenzó a haber una matanza. Guiados ellos, protegidos por Dios, Jonatán hacía algo y lo remataba el paje. Iban trabajando bien, ya hablamos de eso en el video pasado. Primer libro de Samuel, parte 1, parte 2, están en YouTube, los pueden ver. Hoy es la parte 3. Ojo. Pero acontece que aunque se comenzó la victoria, Saúl había hecho un voto indebido, que cualquier persona que probara alimento antes de derrotar a los filisteos era un maldito. Esa palabra anatema, maldito, apréndense esa palabra, anatema, esa palabra maldito sí lleva implícito de que como es maldito, ¿qué hay que hacer? Entonces la ley dice que todo maldito tiene que morir. Eso es lo que él está diciendo. Es maldito, hay que matarlo. Entonces versículo 27, ¿quién puede leer si es tan amable del 27 en adelante? Bueno, saludándolos a todos y pidiendo... Ya va, hermana Yadira. Y pidiéndoles que prendan la cámara. ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Manuel? Gladibet, bueno, no puede. América tampoco. Marlecita tampoco puede. Bueno, ok. Pastor Manuel, ¿está por ahí? Gloria al Señor. Si están, Daniel, ¿están o no? Alicia. Sí, señor, aquí estamos. ¿Y por qué no prenden la cámara? ¿Y por qué no prenden la cámara? Comerme un pancito. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Bueno, ok. A ver, Yadira, si eres tan amable, versículo 27 en adelante. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimentos, y el pueblo fallecía. Respondió Jonatán, el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Que hirieron aquel día a los filisteos desde Micma hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Hasta ahí. Nótese el error de Saúl, ¿no? Van a la guerra y pone a aguantar hambre al pueblo, ¿cierto? Siervos de Dios que me están escuchando, aquí el Señor está levantando hombres y mujeres que van algún día a llevar a cabo proyectos, cosas para el Señor. No hagan nada que la palabra no diga. Una de nuestros 5 pilares, de nuestras 5 bases, es esa, el primero, 1 Corintios 4:6. Aprendan de mí y de Apolos, dice Pablo, para que no hagan más allá de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos a otros. Y ese es el problema aquí. ¿En qué parte de la palabra dice, o de la Torá, de la ley, de Éxodo que se dio, dice que si van a ir a la guerra hagan un voto de aguantar hambre?
Ustedes han escuchado que en la iglesia mentirosa hay ¿cómo es que se llama? La orden de las hermanitas descalzas. No le estoy mintiendo, eso es cierto. Entonces son monjas que andan descalzas, no se ponen pie, no se ponen zapatos, porque el voto es que siempre van a andar descalzas. Imagínense. ¿Qué días estaba hablando con una persona que asiste a una de esas cosas de Maús y que el sacerdote les había dicho que el sábado se iban a reunir y que iban a hacer voto de silencio? Imagínense, no hablan en todo el día. Desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde, no hablan, no pronuncian una palabra. Me hizo acordar cuando yo era niño, por ahí tenía como 9 años, y un día dije, diga, yo hablo mucho, ¿no? ¿Cierto? Que no es cierto, eso no es verdad, yo no hablo casi, pero bueno. Y yo dije, yo hablo mucho, y me recuerdo que me acerqué a una persona muy íntima y le dije, ¿será que dejo de hablar un día? Voy a intentar no hablar hoy. ¿Qué va? Eso no duró unos 10, 15 minutos y vuelve a hablar. Yo dije, pero ¿cómo la gente hace votos que no están en la palabra? Y ahí es donde yo les hago un llamado, mire, prefiero pasar por cansón, prefiero pasar por estricto, pero no hagan cosas que la Biblia no dice que se hagan. Subir a Monserrate, a pagar dizque una promesa, de rodillas y tirando arroz en el suelo para que me sangren las rodillas, eso no es bíblico, no tienes que hacerlo. Si lees y estudias la Biblia, ya Jesús pagó por ti. Por ejemplo, ayer terminamos hablando que venderle el alma al diablo. Y que hay personas que hicieron pacto antes porque cometían errores, creían en la brujería, en la hechicería. Pues déjame decirte que Jesucristo sí te puede comprar el alma esclavizada y hacerte libre. Y si Él te la compra, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que son versículos que hay que saber de memoria obligados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, la brujería antigua, he aquí los disquevotos, pactos y todo eso antiguo que haya hecho, se acabaron, no existen más. Todo es hecho nuevo. ¡Qué bonito saber eso! Y el problema de Saúl es que ¿cómo va a decirle al pueblo que tiene que ir a una guerra sin comer? Obviamente el pueblo desfallecía, estaba cansado. Y me llama la atención esto, présteme atención. Versículo 30, hermana Yadira, por favor. Versículo 29 y 30, ¿qué dice? Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Miren ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? Ok. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? ¿Qué sucedió ahí? Cuando nosotros estudiamos geografía en la Biblia, nos dimos cuenta que hay un monte de Jebús, de la tribu de los jebuseos, que hay un monte que le pertenece a una gente que no debe estar ahí. Váyanse conmigo para Jueces, más atrás. Jueces capítulo 1. Ese monte, los filisteos no deben estar ahí. Jueces capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo lee, por favor? Otra persona que no sea Yadira. A ver, participen. Amén. Dale. Espérame. Jueces capítulo 1, versículo 21. Mas el jebuseo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy fue
No, 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 no. No, el jueves no, no, eso no es cierto, no. Hasta el tiempo donde escribió esta persona, sí, que es antes del rey David. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora váyanse para primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, no, antes. Capítulo 11. ¿Cuál es el subtítulo? Capítulo 11, ¿cuál es el subtítulo? David es proclamado rey de Israel. Cuando David se sube al trono, versículo 4 en adelante, con el subtítulo, por favor, hermana Marelvis. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto lo llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahí es la historia de Jerusalén, para los que no saben, ahí nace Jerusalén. La Jerusalén es importante, importantísimo, porque es una ciudad que los de Benjamín no quisieron tomar un monte. Mire, esa ciudad está hecha entre montes y valles. Es grandísimo, pero antes no era así. Al inicio había un monte llamado el monte de Sión. Y los filisteos habitaban ahí y los de Israel no podían entrar. Era difícil la entrada. Pues imagínense, Saúl no tiene armas y cómo la va a conquistar. Por eso Jonatán dice: ¿no hubiese sido mejor la victoria si el pueblo hubiese comido algo? Pero David, que es el siguiente rey después de Saúl, ese sí es el que decide tomar esa tierra, también porque esa tierra le había sido prometida a Judá, no a Benjamín. Solo que en Josué capítulo 15, Caleb le dice a Josué: ese monte de Sión, esa tierra es mía. Y Josué, se la da a la tribu de Judá y le dice: bueno, cójanla. Pero en el capítulo 18 Josué dice: bueno, ¿qué pasó con esa tierra? ¿Qué pasó con los de Judá que no quisieron tomar esa tierra? No, es que ellos están ocupados, ellos están, bueno, en fin. Entonces Josué dijo: bueno, entonces que la cojan los de Benjamín. Y los de Benjamín ocuparon la tierra, mas no ese monte. ¿Estamos claros? David es el que coge ese monte porque dice: eso no le pertenece a Benjamín, me pertenece a Judá, de donde yo vengo, mi tribu. Y toma el monte de Sión, saca a los filisteos, o sea, hace lo que Saúl no hizo y bueno, lo que otros no hicieron. Y se adueñó, por eso le llaman la ciudad de David, porque fue David el que decidió conquistar ese pedazo de tierra que después vino a ser la capital de Israel, Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde vamos aprendiendo que hoy día, que los judíos le dicen a uno: es que Israel. Yo lo primero, una de las cositas que me gusta poncharlo es decirle: perdón, ¿cuál es la capital de Israel? Tel Aviv. Entonces esa no es la Israel de la Biblia, ¿yo? Porque la Israel de la Biblia, la capital es Jerusalén. Y para los cristianos que adoran a los judíos, que amamos a los judíos y oramos por la restauración de Israel, no solo de los judíos, de todas las 12 tribus de Israel, pero la Biblia me enseña que esa restauración la trae Jesucristo. Para los que andan diciendo es que tenemos que ir a Israel, a caminar a no sé qué, recuerden Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. ¿Quién se lo sabe de memoria? Alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis 11, 8. ¿Qué es Jerusalén hoy para Dios? Ahí que dice
que Jerusalén hoy, 2022, para Dios, es Sodoma y Egipto. ¿Alguien lo lee? ¿Lo encontró? Por favor, ¿lo puede leer? Amén. Apocalipsis 11:8. Ajá. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿lo vieron? Dios llama a Jerusalén, que es donde Jesús fue crucificado, Sodoma y Egipto. Por eso hay una verdadera Jerusalén arriba en el cielo, que va a bajar a la tierra. Ahora, ya me hice entender por qué les dije, no, hasta hoy no vive el Jebuseo ahí. Fue hasta la época del rey David. En la época del rey David, él tomó ese monte de Jebús, el monte de Sión, y edificó Jerusalén. Y ahí es donde nosotros podemos entender hoy un movimiento que se llama sionismo internacional. ¿Han escuchado hablar del sionismo? Que eso tiene mucho que ver con los Illuminatis y los masones, ¿sí? Eso viene de ahí, que hay que volver a conquistar los territorios de David. Bueno, mire entonces, si Saúl no hubiese cometido ese error de ponerse a hacer votos indebidos, Saúl hubiera conquistado esa ciudad. Pero no sucedió así. Versículo 31, el pueblo estaba muy cansado. Mira esa parejita tan bonita que se ve, vea, 19 minutos sin prender la cámara, nos privaron de su belleza, si tienen pura cara de ángeles. Bueno, gloria al Señor. Estaba comiéndome un pancito. Ok, gloria a Dios. Versículo 32, hermana Yadira, por favor, en adelante. El pueblo está cansado, ¿no? Siga. Micrófono. Primero de Samuel 14, 32. ¿Qué dice? Y se lanzó el pueblo sobre Botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ay, Y Señor. le dieron a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidle que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Hasta ahí. Y dijo Saúl: Entonces, ahí es donde aparecen las carnicerías por primera vez. Venga y haga los sacrificios acá y no en cualquier parte. Es interesante lo siguiente, estos sacrificios no son en honor a Jehová, eso hay que aclararlo. Es porque tienen hambre, no han comido en todo el día, entonces violaron la Torá, porque la Torá es explícita. Levítico capítulo 7, versículo 26 y 27, ¿quién lo puede leer, por favor? Levítico capítulo 7, versículo 26 al 27, rápidamente ruedan los carros sobre el ferrocarril. ¿Qué dice? Yadira, quédate en primer libro de Samuel, ¿oíste? No te vayas de ahí para ir agilizando. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová Hasta ahí, a hasta Moisés ahí. diciendo: Hasta ahí. Sí, lee ese versículo. Qué pena. habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Bueno, ya ahí empezaron los sacrificios. Ojo, si usted va a comer, le recomiendo no comer la sangre. David, pero estamos en la gracia, eso me lo dijo un amigo hace unos días. Estaba comiendo rellena, ¿no?
Yo me quedé mirándolo así como rayado y le dije, hey, ¿qué estás haciendo? Me dijo, no, estamos en la gracia. Así me contestó. Ya estamos en la gracia y ya no hay ley, no hay Torah. Me quedé mirándolo. Él habla un poco fuerte, entonces la gente escucha alrededor como buen costeño que es y como se va asomando. Y habla un poco exaltado, pero no hay Torah, ya no hay ley, yo puedo comer porque la gracia de Cristo. Empezó a predicarme y yo me quedé callado. Un secreto. Cuando ustedes encuentren gente así, déjalo que hable. Déjalo que hable. Para que cuando usted hable, usted le dice, bueno, ya lo escuché hablar 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Ahora usted regáleme 1 minuto y le voy a mostrar. ¿Alguien que lea Génesis 9:4, por favor? ¿Quién lee Génesis 9:4? Génesis 9:4. Amén. Amén. ¿Qué dice? Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces lo primero que le dije es, se dio cuenta que en el Génesis ya está y el Génesis no es Torah. Porque la Torah son las leyes dadas en el monte de Sión desde Éxodo 19 para adelante. Entonces no me vengas a decir que porque estamos en la gracia podemos comer sangre, porque eso está desde antes de la ley. Además, mire Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20. Estamos lentos en Biblia, muchachos. Dale, Edelmira. Edelmira, Yadira, tú estás en 1 Corintios 14, primer libro de Crónicas 14, no te me vayas de ahí. Orden, cada uno guarde su orden. ¿Qué dice Edelmira? Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y ahogado de sangre. No, de ahogado y de sangre. Y de sangre. Sí, porque ahogado de sangre, eso sería otra cosa. Ahogado y de sangre. Entonces le dije... ¿Qué dice Génesis 9, hermano? ¿Cómo? Y usted parece que tuvo que haber dicho algo, dice, pegado a Génesis 9:1. 9:4. O 9:4. Sí. Lo que pasa es que el Señor prohíbe comer carne, no es por simple ley, es por ciencia también. No debemos comer sangre porque las enfermedades y los químicos que hoy le inyectan al animal están en la sangre. Por eso es que tenemos ahora niñas que les están llegando la menstruación a los 9 años de edad. Tenemos ahora, ¿qué se me hizo, Edelmira? Ahí está. Tenemos ahora a niñas de 11, 12 añitos con seno de mujer, cuerpo de mujer, y a los 12, 13 papá, el marido, y me voy de la casa. Ahora tenemos niños que son más altos que los papás. ¿Por qué? Porque ahora hay algo llamado hormonas de crecimiento que le están inyectando al pollo, le están inyectando al cerdo, a los peces de criadero les están dando. Hoy, por ejemplo, un pollo, hace años, un pollo duraba 4 o 5 meses para crecer, pesar 4 o 5 libras y podérselo comer. Hoy un pollo con inyecciones dura solo 25 días para pesar las 4 o 5 libras y poder comerse. Eso está en la sangre, esos químicos, no los coma. ¿Me hago entender? Y eso es lo que está sucediendo acá, pero aquí sí están en la ley. Y el problema es que va a tocar matar a toda esta gente que está comiendo carne con sangre. Y Saúl dice, tráigame una piedra. Todo el que quiera, venga, haga aquí y derrame la sangre en la tierra, no se la coma.
¿Sí? Sigue, Yadira, por favor. Versículo 34. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 34. ¿Qué dice? Además dijo Saúl: esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, degolladla aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la carne. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Perdóname, hay algo que tengo que hacer énfasis aquí, porque es una prueba que Dios hace y la va a prohibir en el próximo capítulo. Es una prueba. Está en el versículo 32. Se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas, vacas y becerros. O sea, esas vacas y esas ovejas eran botín del enemigo. En el próximo capítulo vamos a darnos cuenta que Dios, para probarlo, no porque esté mal, para probarlo prohíbe eso. Y el pueblo o el rey peca. Entonces, esas vacas que están trayendo es porque ellos tienen hambre y quieren comer, pero se las quitaron a los enemigos. Es botín de guerra que se puede comer. Los botines de guerra se pueden comer. Sigue, versículo 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos a ti, a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, de suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Quiere morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añade que sin duda morirás, Jonatán. Hasta ahí. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que hay algo muy raro aquí. Y es que primero Saúl va a consultar a Dios. ¿Podemos ir a la guerra? La primera consulta, ¿cuál fue? ¿Sí? Versículo 37. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? Esa es la primera pregunta que se hace, pero Dios no le responde. Los sacerdotes, que sí saben cómo son las cosas, entienden que no le responde porque hay un problema primero que hay que arreglar. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué no podemos ir? Entonces, consultan nuevamente y empiezan a caer las suertes, así se les llaman, a elegir las casas paternas, las tribus, así era antes. Y dice que la suerte cae, ¿cierto?, sobre, versículo 42, sobre Jonatán. Espera, da suerte, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre, o sea, dejó ir al pueblo porque empiezan a buscar
primero las tribus, luego las casas paternas, así sucesivamente. Y se da cuenta Saúl que Jonatán es el del problema. Y me llama la atención que él dice, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirá Jonatán. Nótese lo siguiente. Primero que debemos aprender es que usted no va a la guerra sin consultar. No vaya a conquistar sin consultar. La pregunta que le debo hacer, ¿usted está armando un matrimonio en su vida sin consultarle a Dios? Porque eso termina en un dolor de cabeza. ¿Usted está armando una empresa sin consultarle al Señor? Lo primero que cuando armamos empresa es que el Señor te dice, ¿te asociaste? Sí, tengo un socio, un amigo capitalista, un amigo no sé qué, bueno, en fin. Ah, ¿y es cristiano? No, no es cristiano. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Estamos entendiendo? Ojo con ese error. Nosotros debemos comprender, mis amados hermanos, que la Biblia es muy clara en ese sentido. Permítame arreglo aquí algo acá. La Biblia es clara en ese sentido, que antes de hacer las cosas, encontrémonos con Dios, oremos primero. ¿Me hago comprender? Primero nosotros debemos buscarle. No hagas nada sin que Él te diga. Pero hay otro error. Y es que el juramento de Saúl, y no me pregunten por qué, porque hasta el día de hoy no lo entiendo, por qué la suerte cayó sobre Jonatán, si el juramento de Saúl, primero, no es conforme a la ley, segundo, es un error grave. Porque aunque la suerte cae sobre Saúl, uno diría, ¿no? Es Dios el que está como guiando la cosa, ¿verdad? Y el culpable es Jonatán. Entonces Jonatán tiene que morir. Pero una cosa, ¿no le dio Dios la victoria a Jonatán? ¿Ustedes qué me dicen? Piensen eso. ¿Ustedes qué dicen? Piénsenlo. Yo estoy caminando con el Señor. El Señor me da una victoria muy grande y después me van a matar. ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Cuál sería el error? El papá había dicho nadie coma, y como Jonatán comió, cogió fuercitas y pudo ir a pelear. Y después dice, no, hay que matarlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Yo digo que Jonatán, o sea, por mano de Dios, salvó el pueblo. Sí. Entonces el pueblo, o sea, ¿cómo el pueblo va a dejar que maten a los años? Bueno, hasta ahí no quería que llegara hasta allá, porque ahorita vamos a ver que el pueblo no lo dejó. Quiero es que pensemos la actitud, mire, la actitud de Saúl. O sea, hoy día tenemos presidentes como Saúl. Hoy día en Colombia hay gente que está haciendo bien las cosas y termina en la cárcel por haber hecho bien las cosas. Tenemos, por ejemplo, en las fuerzas militares, gente que está denunciando la corrupción. ¿Y qué pasa cuando un policía de tránsito, por ejemplo, para el carro del que violó la ley, hizo una infracción, y esa persona está borracha, tomada, manejando? ¿Qué hay que hacer? Hay que movilizarle el carro, eso dice la ley, hay que ponerle una sanción, y resulta ser un senador de la República. Y entonces, no, pero es que tengo que sancionarle, es que usted no sabe quién soy yo, y lo voy a fregar. Y el senador de la República llama a los generales, ¿y qué pasa con el policía que hizo según la ley, le hizo la infracción, lo multó? A ese policía o a los dos policías los mandaron para el Putumayo, lejos de sus familias. Estamos llegando a ese tiempo donde los que hacen bien son enviados a la cárcel. Eso está en Isaías 24, si no estoy mal.
En los últimos tiempos serán enviados a la cárcel los que hagan conforme a la verdad. Hoy día, si usted se para en la raya y dice, no, ese cuentico de que hay géneros diversos, como 52 géneros hay hoy, LGTBIQ y más, esa es la sigla, ¿no? LGTBIQ y más. Usted lo mandan a la cárcel, le quitan los hijos. En España están quitando los hijos. Si usted se opone a que el colegio le enseñe a su hijo a ponerse una falda, y usted como padre dice, no, entonces eso viene para Colombia. Es más, revisen mi Facebook, que ahorita acabé de enviar en la noche algo de una parlamentaria española, que está una ministra, que es la que inventa eso en España, y le dice, ustedes están acabando con la familia. Y usted se llega a oponer, y hoy día lo destrozan. Ese es el problema aquí, que no está en la ley, pero él se lo inventó, hizo un decreto. Cualquiera que coma, entonces lo voy a mandar a matar porque vamos a ir a la guerra aguantando hambre. ¿Cómo? Eso va contra la razón. Jonatán no escuchó, él tomó la decisión de comer y fue el que trajo la salvación. Ahora aquí es donde viene, oído, lo que es con el deber ser, con lo que debe ser. Presten atención. Versículo 45 en adelante, ya diga. ¿Micrófono? Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Ahí. Nótese entonces que la orden de Saúl fue abrogada por el pueblo. El pueblo es el que está gobernando realmente, no es Saúl. Porque si hubiera sido un rey, de verdad, el rey dice, no, pues lo mato y ya. Aquí es donde, ojo, este pasaje es el que se debe utilizar para cuando a los chicos les vamos a enseñar obediencia a los padres. Si la Biblia dice, vamos a buscarlo aquí un momentico, déjenme buscar aquí. Ay, no le escribí un momentico, qué pena. Vamos a leer, si son tan amables, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Ojo. Momentico. Colosenses, váyanse para Colosenses, qué pena con ustedes. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Alguien que lea Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Quién lo lee? Colosenses capítulo 3, 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, présteme atención. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿qué? En todo. Bueno, esta pregunta la hice en una iglesia, en una reunión de jóvenes. Entonces el papá le dice, mijo, ¿qué? Venga para acá, se sienta conmigo a tomar whisky y cerveza. Camine y lo llevo donde las prostitutas para que se vuelva hombre y macho. Esas son costumbres que hoy se utilizan en Colombia. Camine, me lo llevo allá al campo para que se haga hombre con una burra. Eso lo hacen hoy en Colombia. Hoy lo enseñan los padres a los hijos. Lanzo la pregunta a todos ustedes.
Al Señor le gusta que el Hijo obedezca al Padre en todo. ¿Debe el Hijo obedecer? ¿Quién me lo dice? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Espere un momentico. Yo veo a Yadira, a Manuel, a Marjuris, a Marelvis que están participando. ¿Y los demás qué? Aquí estamos escuchando. No, pues, eso estoy extrañándolo porque Gladibel lee y no está leyendo. Bueno, está embarazada, yo dije, se fue a dormir, eso es lo de menos porque, tiene permiso. Pero ¿dónde está Luz Dari? Alicia, Lisa Gutiérrez. Aquí, pero Bueno, ¿qué pasa? Cuénteme. ¿El hijo tiene que obedecer al papá cuando le dice camina y tiene que hacer esto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Luz Dari? Si ahí dice claramente en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque eso no agrada a Dios. Ahí dice porque esto agrada al Señor. Sí, claro, sí. Lo que la promesa sí, porque eso agrada a Dios que los hijos sean obedientes en todo. Pero si vamos y el papá es como, no tiene ideas fuertes como para decir, eso que van a hacer, que le dice el que vamos para allá para el monte, que no, eso no le agrada a Dios. Bueno, y si le dice, venga, nos pues tomamos... ahí como un... algo de doctrina. Vámonos a algo más suave. Camine, mijo, que vamos a la tienda, tal cosa. Y entonces, en vez de darle unos vueltos de 10,000, le dieron los de 20,000. Y le dice, calle la boca, camine, vámonos. ¿El hijo debe obedecer? No. Yo digo que sí, debe obedecer. El problema es que un padre tiene que ser más bondadoso, más nacido en Cristo, y tiene que haber una secuencia para que no diga, no es culpa del hijo, sino de su progenitor. Bueno, pero el padre no es cristiano y le dice, camine, siéntese aquí y se toma una cervecita conmigo en la casa. ¿El hijo tiene que obedecer? Es que depende de la edad. Ya cuando una persona tiene uso de razón, que puede discernir entre el bien y el mal, automáticamente le va a decir que no. Interesante. Yo le digo que no, porque mire, yo conozco un papá que actualmente el primer hijo ya lo perdió porque se lo llevó para la guerrilla. El segundo está en la cárcel y el tercero anda huyendo. Entonces, ¿cómo se le ocurre que los hijos vayan a hacerle caso? Pero háblame de Biblia, Luz Dari. Según la Biblia, ¿debe obedecer o no? No, según la Biblia, pues sí. Según la Biblia, pues sí. A ver, pero los demás, ya Alicia había levantado... El Nuevo Testamento lo dice, y el Nuevo Testamento... Bueno, bien. Alicia, ¿qué pasó? ¿Quién más habla? Marelvis, ¿qué dices tú? ¿Tu hija debe obedecer a su papá en lo malo? Porque como eso agrada al Señor. ¿Puedo opinar algo? No, usted no puede opinar porque yo sé que va a dar la respuesta. Usted no, espérese. Ya le doy la palabra. Dígame. O sea, la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo lo que agrada al Señor. No. Lo que agrada al Señor. O sea, tampoco debería haber dado la respuesta a usted. Esa es la respuesta. Esa es la que iba a dar el pastor Manuel. ¿Qué iba a decir Manuel? Sí, señor, esa es la cita. ¿Cuál es la cita? Efesios capítulo 6, versículo 4. Versículo 1. Es que yo me equivoqué. O sea, yo debía haberlos primero lanzado a Colosenses y después, y no mostraré, y ya ahora sí Efesios y Alejo. Por eso debemos leer varios versículos y el contexto. El Efesios 6 nos dice cómo es realmente. ¿Quién lee Efesios 6:1? Ahí nos lee. Amén. Dígalo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Lo que a Dios le agrada es que obedezcamos al Señor
A los padres en el Señor. Si mi papá y mi mamá me dicen a mí que tengo que hacer algo que a Dios no le agrada, yo me puedo levantar y decirles no. Eso fue lo que pasó con Jonatán. Bueno, primero que Jonatán no lo hizo queriendo, ¿no? Recuerde que Jonatán no sabía. Y por eso el pueblo es que le dice: ¿a usted qué le pasa, mijo? ¿Cómo que usted va a matar al que salvó a Israel hoy? ¿Está loco? Y el pueblo echa abajo la ley de Saúl. Entonces, enseñemos eso, mis hermanos. Todos los hijos deben obedecer al papá y a la mamá, pero primero al Señor. Si papá o mamá te dicen que debes hacer cosas que no están en la Biblia, no lo hagas. Mire, esta pregunta que la formulé en una iglesia ahí en Santa Marta, el líder de jóvenes me peleó y me dijo: sí, porque aquí dice, y lo llevé solo a Colosenses, le hice la pregunta en Colosenses. Aquí dice que así es y hay que hacer lo que dice la palabra. Y entonces, si el papá lo lleva a una taberna a tomar, él tiene que obedecer a su papá. Cuando le mostré aquí Efesios 6, ahí sí se quedaron callados. Por eso es importante leer toda la Biblia. Lean toda la Biblia. Anita, quita la cámara, por favor. ¿Qué dice? Yo creo que no es tan importante leerla como es decir, escudriñar sus palabras, porque pues si pasa derecho y no ven, no, por lo menos ahí estaba la promesa, porque no deben, deben obedecer, pero lejos, yo sabía que no debe hacerlo, pero pues que dijera: susténtemelo con la Biblia, pues mejor. Bueno, a eso me refería con decir leer, hay que escudriñarla, esa es la palabra exacta, Luz Dari, gracias, hay que escudriñar la palabra. A ver, volvamos otra vez al primer libro de Crónicas. Echaron abajo la ley de Saúl. No, señor, que no hace, no lo va a matar, porque él salvó al pueblo. Seguimos, vamos en el versículo 47. ¿Qué dice Yadira? Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque sí, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Aquí apareció un versículo que uno puede predicar 1, 2, 3 horas de ese versículo. La diferencia entre Saúl y la diferencia entre David. Quiero que recuerden ese versículo 52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando Saúl veía a un hombre forzado, bueno para combatir, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Te lo llevaba a la guerra. Ya les voy a mostrar algo. Ejército. Espérate que le estoy buscando. Alguien que lea primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Mire la diferencia, mire la diferencia de David a Saúl.
Desde el versículo 1, mi amada hermana, por favor. ¿Cómo es el texto? Primer libro de Samuel. 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire, aquí podríamos durar 1 hora predicando la diferencia entre David y Saúl. Saúl cogía a lo que visiblemente se veía grande y poderoso. En cambio, David formó un ejército. Vuelva a leer ese versículo 2, hermano. Mire el tronco de ejército que formó David. Póngale cuidado, ¿qué dice? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínese, póngase usted los zapatos. Imagínese que a usted le diga, Pastor Manuel, escoja ese ejército, véalo, 2 metros de altura, espadachines buenísimos. Y ahora mire para allá, los mendigos, los pobres, los necesitados. ¿Usted qué escoge? Es que la diferencia entre David es que David no fue escogido por lo que ve el hombre, sino por lo que ve Dios. Y muchos de nosotros debemos aprender eso. No menospreciemos a las personas. Cuando yo leo estos versículos, recuerdo cuando el Señor me dijo, no te vas para allá, te vas para Ciénaga. ¿Qué? No te vas a ir a Europa, te vas para Ciénaga. Ayer en la tarde me lo recordaba. Y me decía, es que yo tengo algo que hacer en Ciénaga y te voy a poner a ti a hacerlo. Y yo al principio decía, pero Señor, la Torre Eiffel, Señor, los Alpes suizos, uy, ¿quién no quisiera vivir allá? Dígame, ¿quién de nosotros no le gustaría vivir en la Ribera Francesa? O por allá en Grecia, ¿han visto los mares? ¿Quién no le gustaría vivir en el Mediterráneo? A mí no me gustaría vivir por allá. ¿No? Esos lugares son hermosísimos, hermosísimos. ¿Puedo dar una cita? A mí tampoco. Nunca he salido de Colombia. Salí una vez, pero no me gusta. Colombia, de acuerdo, Colombia es Colombia y... bueno, son gustos. Son gustos. ¿Qué dice Pastor Manuel? No, que quería poner una cita en la parte de lo que se está viendo de Saúl con David. Sí, dígame. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Ajá, léalo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino de la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Sígalo, termine de explicarlo. Pues miramos en esta parte cuando el apóstol Pablo está hablando con referencia, y es que a veces nosotros miramos en la congregación a los que mejor llegan cambiados, a los que más portan plata, a los que esos son los que más nos gustan. Pero a ciencia cierta, el que está por allá quietecito, orando, sometido, humillado al rey, eso no, porque no, es que esos no aportan nada. Sí, señor. Lo mismo le aconteció a Saúl.
Saúl miraba a los poderosos, porque mirando desde el principio de la enseñanza que hemos venido siguiendo a Saúl, Saúl era pusilánime, y he estado sacando una cuenta cuánto tiempo caminó verdaderamente Saúl con Dios. Y bueno, no le he terminado de sacar, pero estoy casi que duró 2 años caminando en un andar con Dios, pero después se le torcieron los pies. En esa parte, mirando a David, una vez enseñaba, y yo decía que el corazón de David era el corazón de Dios, porque David siempre, mirando a ese ejemplo de David, aunque cometió errores, sí, como ser humano, pero siempre David lo que hizo, nunca lo volvió a hacer nuevamente. Siempre hizo un error, pero se apartó siempre. Sí, David, sí. El corazón de David es conforme, no el de Dios, es conforme. ¿Qué significa conforme? Es como a Dios le gusta. El Señor, pues el Señor no tiene pecado, ¿no? Pero Él sabe que nuestro corazón puede cometer un pecado, pero David nunca cometió 2 pecados iguales. Eso es lo bonito de él. Aunque cometió uno, pero uno que le vale por 1000, que es el de, sí, no, tremendo, que esa manchita le quedó en la hoja de vida. Hay un versículo que me llama la atención y dice, David caminó con Dios y hizo todo lo que papá, y eso lo alaba, pero al final dice, pero no con lo de la mujer de Urías el Eteo. Ay, le quedó la mancha ahí. Pero, David, dígame. Hay algo que hay que mirar, pero es que ese fue el pecado que verdaderamente lo hizo caminar rectamente con el Señor. Sí, señor. Ese fue el que era. Ese fue. Sí, señor. Cuando lleguemos allá vamos a darnos cuenta ese pecado hizo. Ese pecado no, el pecado no, perdón, no. El pecado fue la excusa que Dios utilizó para que él hiciera su cambio real. El Salmo 51, se lo pueden leer, tiene que ver con ese pecado. Y bueno, ya nos falta 1 minuto, vamos a terminar hoy pidiéndole al Señor que no seamos como Saúl. Me duele mucho cuando yo leo que Saúl profetizó y fue mudado en otro hombre. Él nació de nuevo, pero Saúl se torció. Se torció por no tener fe, se torció por impetuoso. Ya aquí el pueblo se le empezó a decir no, a cambiarle sus órdenes. Pero bueno, él iba creciendo, ¿ok? Mañana seguiremos estudiando acerca de ese tema. Los que están en Facebook, Dios les bendiga.